Era domingo 14 de mayo de 1967 por la tarde. El ambiente social y político era más que tenso. En Hermosillo se percibía miedo y zozobra hacia el gobierno, derivado de una lucha por la democratización del Estado. Los estudiantes de la Universidad de Sonora y de algunas preparatorias incorporadas al alma mater fueron pieza clave. Ellos eran los principales precursores del cambio que ya exigía la sociedad. No querían imposición y sí democracia y libertad. Había en aquel entonces dos fuerzas en pugna. Una, la que apoyaba al partido en el poder, el PRI. La otra, la de los estudiantes y opositores al sistema, que luego creció e impregnó a la sociedad en general. De ese domingo, hoy se cumplen 50 años, y epicentro de la historia fue la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia El Ranchito, al oriente de Hermosillo, donde un grupo de estudiantes universitarios que eran perseguidos por la policía municipal se resguardó para no ser detenidos. En ayuda de sus compañeros acudió Alfredo González Jiménez, entonces estudiante de segundo año de preparatoria, originario de Cananea y quien había llegado a Hermosillo a hacer su bachillerato y luego una carrera profesional en la Unison. A mí sí me consta de que andaban armados porque nosotros los sábados, por ejemplo, que yo no trabajaba y los domingos, nos subíamos en el camión de la universidad y nos íbamos a dar una paseadita ya por la casa de gobierno y a entonar el himno nacional, el himno universitario, y ellos con las armas nos apuntaban así, pero no nos tiraban. Nomás era una amenaza así, se veían que andaban armados. Y era gente del sur, de por ahí. No sé dónde los trajeron. Entonces, hasta que desembocó, pues yo creo que el gobierno no quería que este movimiento siguiera, no, se tenía que terminar. Y fue cuando empezaron a ver esos movimientos de agresión. Empezaron básicamente en esa escuela, en la escuela Vicente Guerrero. Yo fui a dar allá porque fueron a pedirnos un grupo de vecinos que les fuéramos a ayudar. Entonces fue como yo fui a dar a esa escuela, pero no a la escuela, sino a los alrededores, porque era domingo y había mucha gente y la gente enojada y sí había gente armada y hacía intercambio de balazos y todo. Si te fijas aquí dice, varios heridos graves hubo. Viven, no, bueno, no sé si vivan, ¿no? Todavía, porque, pues imagínate, pues después de ese acontecimiento, duré 6 meses hospitalizado y otros 6 meses entre silla de ruedas y un aparato ortopédico, muletas, entonces ya me deslindé yo pues de andar, ya no pude, ¿no? Además, aparte que el movimiento terminó. Testimonios de la época dan cuenta que, indefensos y sin armas, los estudiantes, profesores y padres de familia al interior y fuera de la escuela Vicente Guerrero no tenían forma de repeler las balas que escapaban de las pistolas y rifles de los policías. Alfredo hizo de un camión de volteo su trinchera. No supe, cuando nos pidieron ayuda, pues a qué tipo de ayuda necesitaban, ¿no? Pero ya estando allá, como nos metimos en el remolino de gente que había, pues lo que hicimos nosotros, que éramos 5 los que fuimos, que son estos compañeros que ya no me acuerdo el nombre de ellos ahorita en el momento, no me acuerdo yo, lo único que hicimos fue ponernos atrás de un dompe, ¿no? Enfrente de la escuela Vicente Guerrero por la calle Vírgenes. Estábamos muy protegidos nosotros ahí. No había ninguna posibilidad de que nos dieran un balazo y estaba muy tranquilo ahí. Yo estaba parado atrás del dompe. La calle Vírgenes, trazada a un costado de la escuela Vicente Guerrero, mide unos 12 metros de ancho. De pronto, González Jiménez estaba tirado a media calle. Había volado casi 5 metros por el efecto de una bala calibre M1 que atravesó su cuerpo por la cintura. Los balazos se ponían que venían de allá. Pues no me veían, ni me iban a dar. Pero ahí, a 10 metros, 8 metros de distancia, estaba una persona que llevaba instrucciones de matar. Y ese fue el que me tiró el brazo. ¿Desde una casa? Dentro de una casa. Dentro de una casa. No sé cómo identificaron que yo era estudiante, a lo mejor supieron que éramos los estudiantes que habíamos llegado. No supe, ¿no? Pero desgraciadamente, otros se subieron, los que iban conmigo, se subieron arriba del domo y yo me quedé atrás. Y lo único que pasó fue que de repente, pues yo ya me vi allá en medio de la calle. Y ya llegaron, me levantaron, no perdí el conocimiento, no me desmayé. Sentí un ligerito, no crees que dolor. Se siente un impacto de M1 como es una bala de alto poder. Eso me salvó de que no se desviara. Entró y salió. Me anduvo a 1 centímetro de la médula espinal. O sea, estuve
Por eso decía que, no, que se esperaba una muerte de sentencia fatal, porque imagínate, me atraviesa de costado a costado y dices, pues en qué órgano le dio, ¿no? Rápido sus compañeros lo auxiliaron. Un fotógrafo de esta casa editorial logró captar el momento en que llevaban a Alfredo, entonces de 19 años de edad, a los servicios médicos de urgencia, hecho que aseguró tal vez salvó su vida. Y es que, aunque no se ha podido comprobar por historiadores ni por algunos participantes de este episodio, la represión del gobierno era tal que se llegó a hablar de personas muertas en los enfrentamientos e incluso desaparecidas. Lo que vino para el joven fueron poco más de 6 meses en el Hospital General del Estado. Primero fue necesario un mes para que le cicatrizara la herida, luego vino una operación quirúrgica, después 6 meses más para su recuperación. Pues el hueso, me dio en el hueso, ¿no? El hueso me lo fracturó. Estuve un mes en observación para que cicatrizara. Primero para operar me tenía que cicatrizar la herida, no se podía operar. Y ya vieron cuál era el problemático y todo, entonces me operaron, me sacaron un pedazo de hueso del ilíaco y me fijaron las vértebras afectadas con mi propio hueso. Y ahí duré yo, me pusieron un yeso aquí, o sea, un lecho de yeso. O sea, yo me acostaba boca arriba, boca abajo, me ponía un yeso arriba. Y ya para estar boca arriba me volteaban, me quitaban el de arriba. Y andaba en camilla, todo era en camilla, al baño en camilla. Y cuando me querían subir a la cama, pues ahí entre dos, tuve un hermano que me apoyó 100%, era mi enfermero particular que lo tuve ahí, que ayudó ahí en el hospital. Todos los 6 meses él estuvo de enfermero y ahí dormía en el suelo. Un año después, pasó todo lo contrario a la causa por la que Alfredo luchaba junto con sus compañeros. El candidato por el PRI fue Faustino Félix Serna, quien luego ganó la gubernatura de Sonora, pero al final se logró un resquicio para la democracia. El PAN, que era el partido que pugnaba en esas fechas en pro de los derechos ciudadanos, logró ganar la alcaldía de Hermosillo, que junto con la de Mérida y en una situación distinta, fueron las primeras capitales estatales que en México ganaba la oposición. Los tiempos han cambiado. Ahora ya ves que las redes sociales te permiten involucrarte mucho en todo lo que estés o no estés de acuerdo. Pero ya no tienes que acudir a este tipo de movimientos como los anteriores, ¿no? Ya los movimientos armados, armados por el lado de la autoridad, no deben de darse. Están frenados. No hay ningún resultado positivo para que se den ese tipo de acciones en contra de quien está inconforme. Desgraciadamente el gobierno sigue siendo igual. Con 69 años de edad actualmente, el protagonista rememora su accidente casi como un milagro. Una bala de alto poder que lo atravesó de costado a costado, que le pasó a menos de 1 centímetro de la médula espinal, no dejó secuelas en su cuerpo. De alguna manera fue un parteaguas para cambios políticos. Ya ves que a raíz de todo eso sí tuvieron que cambiar. Sí tuvieron que cambiar las acciones de la forma de manejar las elecciones. Ha cambiado, tenemos resultados de alguna manera mejores. Con información de Eduardo López e imágenes de Rodolfo Gil para el Imparcial.com, Daniel Ríos.